amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron, se enojaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos, ¿qué dice? Oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Amén a la palabra del Señor. Démosle un aplauso a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Tome su asiento. La palabra del Señor, hermano, nos narra y nos dice que este varón llamado Nehemías, un hombre de Dios que, estando él en una posición de autoridad, en una posición de comodidad, en aquel palacio, él era el copero del rey, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios lo amonestó a Nehemías con un propósito de poder ir a levantar los muros, de poder ir a levantar lo que un día había sido, hermanos queridos, los muros de Jerusalén. Entonces Nehemías comienza a emprender viaje, comienza a ir detrás del propósito que Dios le había marcado, que Dios había puesto en su corazón, porque no era una actitud de él. Mira, hermanos, cuando Dios te pone algo en el corazón, cuando Dios pone en tu vida algo, usted nunca dude de hacerlo, porque el Señor te va a respaldar, Dios te va a guiar, Dios te va a sustentar, Dios va a poner en tu vida los recursos, todo. Y dice que Nehemías emprendió viaje, emprendió camino para aquel lugar y empezó a levantar el muro, empezó a trabajar, empezó a hacer la obra que Dios le había mandado. Pero en este capítulo que estamos viendo, dice que Nehemías ya iba hasta la mitad. Dice las escrituras así, dice el versículo 7, dice: pero aconteció que oyendo Tobías, Sanballat y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Es decir, Nehemías iba en una etapa donde ya los muros estaban siendo reparados. Ya Nehemías iba en una etapa, a la mitad de la etapa de la reparación del muro. Y dice que oyeron los enemigos, escucharon los enemigos, que Nehemías estaba haciendo una obra grande, que Nehemías estaba, aleluya, cumpliendo con el propósito de Dios. Una de las cosas que te quiero decir en el nombre de Jesús en esta noche: cuando Dios te mande a hacer algo, cuando Dios, aleluya, te encomienda a hacer algo, usted no espere que los enemigos se alegren de lo que usted está haciendo. Nunca espere que los enemigos de la obra del Señor se alegren de su progreso. Y dice que Nehemías estaba allí trabajando, estaba allí haciendo la obra del Señor, pero de repente, aleluya, escucharon que los enemigos estaban enojados. Pero mire lo que dice la Biblia. Dice que ellos estaban reparando el muro, pero mire lo que dice que ellos habían empezado a cerrar los portillos. ¿Sabe que los portillos, hermano, eran los pequeños huecos que quedaban en las partes del muro? Hace un tiempo atrás, cuando se levantó este lugar, se construyó aquí, hermano, uno de los primeros días cuando se techó el lugar, hermanos queridos, había unos agujeros, había unos lugares donde había quedado, ¿verdad?, sin tapar. Y por ahí entraba el frío, por ahí entraba la tierra. Bueno, esos eran los portillos. Los portillos eran pequeños agujeros que había en el muro. Pequeños, aleluya, agujeros donde los enemigos seguramente lo usarían para espiar al pueblo. Lo usarían para poder pasar para el otro lado, para poder introducirse, para poder amedrentarlos. Pero dice que Nehemías tomó una determinación y dijo: hay que empezar a cerrar los portillos. Hay que empezar a resolver esto.
Muchas veces en nuestra vida, hermanos queridos, tenemos situaciones, tenemos cosas que tenemos que resolver de nuestras vidas. Dios quiere hacer una obra en tu vida. Dios te quiere restaurar. Dios te quiere levantar. Como decía la palabra anoche, Dios quiere que nosotros podamos levantarnos a poseer la tierra que Dios nos ha dado. Pero escuchen lo que les voy a decir. Hay que resolver las pequeñas cosas. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas, pastor? Un enojo, una herida no cerrada. Son pequeños portillos por los cuales el diablo entra a tu vida. La falta de perdón hacia alguien, ese pequeño portillo por el cual el diablo entra a tu vida. Y tú te puedes gozar en el culto, y tú puedes cantar en el culto, y hasta puedes sentir el toque de Dios, pero el diablo sabe dónde está ese portillo. Pero mire la sabiduría que tuvo Nehemías. Nehemías dijo: hay que cerrar a los portillos, hay que cerrar toda puerta para que los enemigos entren. Hermano, lo que te quiero decir con esta palabra, que es tiempo de que usted comience a ver su vida, que es tiempo de que usted comience a analizar su vida. ¿Cuáles son esos pequeños portillos? ¿Cuáles son esos agujeros? ¿Cuáles son esas puertas abiertas que le has abierto al diablo? Porque muchas veces, hermano, lo que más cuesta al creyente es entregarle todo a Dios. ¿Se acuerdan cuando Israel, dice la Biblia, que estaba en Egipto? Dice que Israel estaba en Egipto y dice que allí Moisés abogó por el pueblo y le dijo: deja ir libre a mi pueblo. ¿Qué le dijo, aleluya, al faraón? ¿Qué le dijo a aquel varón? Le dijo: mira, ustedes quieren ir al culto, vayan a hacer el culto, pero se me vuelven acá. No los quería dejar libre. ¿Qué es lo que quiere el diablo? ¿Quieres ir a la iglesia? Anda a la iglesia, pero seguí con ese pecado oculto. Seguí con esa falta de perdón. Seguí con esa herida abierta. Entonces dice que Nehemías comenzó a reparar los portillos, pero dice que los enemigos se encolerizaron. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando, hermanos queridos, nosotros empezamos a tomar decisiones por Dios, cuando nosotros comenzamos a cerrar las puertas que el diablo tenía abiertas, el diablo se va a enojar, el diablo se te va a levantar, el diablo te va a querer turbar, el diablo va a querer ponerte desánimo, se te van a enojar tus amigos, se te van a enojar tus parientes, se te van a enojar tus vecinos, aleluya, hasta tu propia familia muchas veces se va a enojar. Pero ¿saben qué, hermanos queridos? No importa lo que los enemigos digan, lo importante, hermanos queridos, es que usted está haciendo una obra, es que Dios quiere hacer una obra en su vida. Dios quiere levantar el muro que está caído. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu familia. Dios quiere restaurar tu hogar. Dios quiere traer algo nuevo